Hola, hola, ¿qué tal? Apreciadas personas estudiantes, les saluda por aquí, como siempre, el profesor César Augusto Díaz. Voy a estar con ustedes acompañándolos en este interesante recorrido de nuestra unidad curricular, Teoría de la Opinión Pública, un elemento o una unidad curricular que forma parte de los elementos académicos, epistemológicos de la formación de los estudiantes de comunicación social, que tienen que tener en cuenta que la opinión pública siempre está presente en nuestro trabajo como periodistas, debido a que nos adentramos en la sociedad como tal, más allá de cubrir una pauta periodística, que a pesar de que sea una nota de una noticia, siempre buscamos la opinión de las personas en torno a una situación como tal. Es importante entender que la opinión pública es algo subjetivo, pero que de esa subjetividad nos lleva a algo objetivo, porque todas las personas van a opinar sobre un diferente o sobre un tema específico, independientemente del espacio geográfico. Por ejemplo, si hacemos un trabajo especial sobre la economía en Venezuela o cómo la alza diaria del dólar afecta el bolsillo de los venezolanos, usted hace un trabajo en Pampatar, en Acarigua, en Mariara, en Caracas, en Katia, pero lo hace en Las Mercedes, lo hace en Maracaibo, lo hace en la frontera San Antonio allá del Táchira, lo hacen allá en cerca del Cuyuní, en el Esequibo. Todos van a hablar, independientemente del espacio geográfico, de la situación económica, cómo los afecta, y va a tener realidades muy distintas en que a cada una de esas personas las afecta. Hay una posición global, pero uno va a estar con una posición o va a decir algo muy distinto a todos. Entonces te permite conocer particularidades partiendo de una opinión pública general como tal. Pero la opinión pública es importante tenerlo en consideración, que es entender que la opinión pública y cómo los medios de comunicación juegan con o tratan lo que es la comunicación, la teoría, los medios de comunicación tratan lo que es la opinión pública. Los estudios, y esto es un tema que trajo José María Rubio Ferreres, que los estudios sobre la comunicación de masas, porque estamos hablando de la comunicación de masas, constatan que los medios tienen efectos significativos en la sociedad. Es decir, los medios no están inmunes a lo que padece o está alegre una sociedad como tal. O sea, ellos no están ajenos a una realidad, aunque algunas veces pueden estarlo, pero siempre están ahí. Son monitores constantes de lo que está pasando en la calle, en la sociedad como tal. Y aunque apenas hay un consenso sobre la naturaleza y el alcance de tales efectos, o sea, ellos pueden entender lo que está pasando, pero no tienen como que la herramienta mágica para hacerlo. Tal. Siempre están ahí al lado de las personas como tal. El problema del grado de influencia de los medios, los medios que son vendidos, en la sociedad ha tenido siempre diferentes respuestas. Hay un teórico de apellido Wolf, que esto lo cito, del año 2001. Toda la historia de investigación comunicativa se ha visto determinada en varias maneras por la oscilación entre la actitud que detecta en los medios una fuente de peligrosa influencia social, es decir, cómo los medios son capaces de llegar, penetrar en la psique como tal. Entonces, eso también es sumamente peligroso, porque pueden crear matices de opinión y pueden crear conductas que no las tengan las personas, pero las pueden crear debido a ese comportamiento que influyen como tal. Eh, Me leo por aquí, hay que reconocer que no se trata, influencia social y la actitud que mitiga ese poder, reconstruyendo la complejidad de las relaciones en los que los medios actúan, en los que los medios actúan, es decir, cómo reconfiguran la relación entre la sociedad y los medios de comunicación. Eso va desde lo comercial, desde lo político, cultural, religioso, etcétera. De lo sentimental, porque pueden tocar las fibras humanas como tal. Fíjense que eh, por ejemplo, el tema de la migración en Estados Unidos, el tema económico en Venezuela, lo que, por ejemplo, el tema de sensibilidad social que muchos medios de comunicación se han prestado para trabajar en base a una campaña de concientización, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de los accidentes de tránsito en motos o los femicidios, que lamentablemente es algo que ocupa
el escenario informativo venezolano, pero también se ha apostado que los medios de comunicación influyan de manera positiva en aspectos obviamente positivos. Por ejemplo, cómo se volvió la opinión de que el famoso reto del desayuno de Latinoamérica, disculpen, entre el alimento, el desayuno de Perú, que a lo que era mejor el de Perú, o el de Venezuela. Pero eso permite mover las fibras humanas debido a que, bueno, uno apostó por la arepa porque es el sentimiento nacional y entonces las redes sociales, en este caso, no tanto los medios comunicación, pero las redes sociales en este caso, influyeron de manera asertiva para que la gente se motivara más, se identificara aún más siendo venezolanos, aún más en apoyar la arepa como tal. Esos son temas sumamente sencillos como tal para hacer un análisis. Pero fíjense algo, hay un señor, McQuire, el cual del año 2000 dice lo siguiente, el poder de los medios puede variar con el tiempo. ¿Por qué lo dice? Porque no hay que descartar que la mayor o menor posibilidad de influencia de los medios depende también de los momentos más o menos críticos de la sociedad. Parece que, y lo aquí lo subrayé, en los tiempos de crisis los medios tienden a ser más influyentes. Por ejemplo, en la caída del comunismo en Europa, la guerra del Golfo y Irak, y actualmente la crisis financiera a nivel mundial. ¿Qué pasa con esto? Yo recuerdo cuando hubo el atentado terrorista en el World Trade Center en la ciudad de Nueva York, aquel 11 de abril del año 2001, eh, se tocaron muchas fibras porque fueron miles de personas, miles de neoyorquinos, miles de personas de otras ciudades y de otros países que vivían en Nueva York, que están en Nueva York ese día, que murieron lamentablemente. Y eso desencadenó una serie de trágicos eventos debido, bueno, pues la cacería hacia Bin Laden, la guerra en Afganistán, después, años después, la guerra en Irak por las armas de destrucción masiva. Entonces, los medios de comunicación social de Estados Unidos y muchos en el mundo comenzaron a construir una narrativa de desolación, de desesperanza, de muerte, por hechos que están notoriamente explícitos como tal. Y eso afectó de manera negativa, y valga la repetición, la afectiva de las personas que a pesar de que si no tuvieron una pérdida trágica por esos atentados terroristas, pero en emocional, afectivo, que conocían a un familiar o un amigo, o simplemente extraños como tal. De hecho, yo recuerdo que la Autoridad Única de Comunicación, no recuerdo sus siglas, en Estados Unidos prohibió algunos temas porque podía afectar, algunos temas musicales porque podía afectar la psiquis, lo afectivo, la emoción de esas personas. Por ejemplo, hay una canción muy buena de Louis Armstrong que se llama What a Wonderful World, un mundo maravilloso, y que eso se prohibió. Y de hecho, hay un grupo de rock que se llama Anthrax, un grupo legendario de rock, que le prohibieron muchas presentaciones, estuvieron casi estados por un buen tiempo, 1 o 2 años, porque se llamaban Anthrax. Y es algo así como más o menos Rage Against the Machine, una agrupación de Tom Morello y Isaac de la Rocha, medio protestantes, pero con mucha empatía en el público estadounidense, pero ellos se vieron afectados en eso. Entonces, eh, eso era como los medios son tratando de cuidar a las personas en no verse afectados desde el punto de vista emocional. Y la opinión de ese momento le decía que había que resurgir, había que encontrar la esperanza en ese momento. Pero no pasó así porque se fueron de guerra en guerra y eso creó otras matrices de opinión como tal. Entonces, los medios de comunicación, son el relato crítico de estos autores, es que van a estar siempre presentes en momentos álgidos de la, de la población. Por ejemplo, ahorita ya con los 4 de diciembre, ya comienza poco a poco a verse y a escucharse, por ejemplo, en las emisoras de radio, escuchar gaitas. Comenzó la temporada de béisbol recientemente hace un par de días, entonces eso es un ambiente que está atado a la época de diciembre, a pesar que estamos en octubre. Entonces, el venezolano comienza ya a mentalizarse, a enfocarse en lo que es la celebración de la comida, los aguinaldos, las tradiciones, los regalos, etcétera, de la época de diciembre. Y cuando va finalizando diciembre, comienza a mentalizarse lo que va a ser el año 2016 con los retos que les esperan, como tal. De ya el primer día de la historia cambia, como tal,
y ya en la primera semana de enero laboral comienza el cambio radical del chip que tenemos y eso es en lo emocional. Entonces, mucha gente puede ver diciembre con alegría, porque es Navidad, pero en enero ya es otra cosa. Entonces, lo que es trabajo, responsabilidad, ya no hay mucho dinero, que todo se gastó en diciembre. Entonces, esos son los clichés que hay. Los medios de esos juegan un papel importante. Los periodistas tenemos que saber tratar en lo posible de no repetir lo mismo, de manera de con respeto hacia las personas en general, las opiniones públicas. Fíjense que cuando sale la guerra del Golfo, que esto fue en los 90, era porque se decía que Saddam Hussein se dice no, invadió Kuwait, pero fue algo más geopolítico como tal, pero nosotros nos vendieron una guerra distinta y fue la primera guerra que televisada en a través de medios de comunicación como CNN, que era algo muy distinto a la corresponsabilidad que llegaban los medios de comunicación en lo que era por ejemplo, la guerra de Vietnam, eh, las famosas imágenes a través de la revista Time o la revista Life, muchas de ellas hechas por, o algunas, mejor dicho, por Robert Capa, uno de los fotógrafos más legendarios del fotoperiodismo de guerra. Y bueno, por ejemplo, la foto de la legendaria niña que venía semidesnuda, llorando porque su aldea había sido bombardeada por el gas, eh, por el napal, que es un combustible que cuando se expone al ambiente se quema. Entonces, eso formó parte, se formó una opinión pública en contra de la guerra de Vietnam, se formaron posiciones a favor de haz el amor, no la guerra, famoso evento de Woodstock 69, John Lennon en los años 80 con Imagine, que eran, se apostaba a la paz, y eso construye narrativas a favor de un determinado elemento, de una determinada posición. El poder, o los leo, con esta idea, también se ha demostrado que los medios tienen más influencia cuando se trata de noticias que no se conocen y se pueden conocer directamente. Es decir, hay que evitar, por ejemplo, lo que se llama el some people say. Algunas personas dicen, esto lo colocó de relieve mucho la cadena Fox News en Estados Unidos, que algunas personas dicen que eh, comer arepa es malo, pero ¿quién lo dijo? Entonces es una opinión que se va colocando, un comentario que se va colocando, y si eso se repite muchas veces, termina de ser verdad. Entonces hay que tratar de evitar caer en eso peyorativo. Por ejemplo, las redes sociales dicen, o es muy tendencia, este artista, por esto, lo otro. Entonces, eh, evitar ese uso de elementos distractorios como tal en la narrativa, en la opinión pública, lo vemos, se ve comúnmente en las redes sociales y hay que evitar eso. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con una estudiante que me comentó que una cantante de reggaetón, Karol G, indicó que fue víctima de xenofobia porque ella se presentó a cantar en el desfile de moda de una famosa marca de ropa para mujeres, el famoso desfile de Victoria's Secret. La estudiante me dice que ella, la cantante, que Karol G, colombiana, latina, conocida por muchas personas, que fue víctima de xenofobia. Entonces ella iba a hacer un micro sobre esa situación. Yo le pregunté, ¿vas a hacer un micro de Karol G o de los xenofobios? No, de la xenofobia. Ah, ok, entonces hay que ver la perspectiva de que una persona famosa, una cantante famosa latina, con muchos seguidores en redes sociales, querida por esos seguidores como tal, es víctima de la xenofobia, lo cual es algo que sufren las mujeres que no son artistas, mujeres de a pie, de carne y hueso, mujeres comunes y corrientes. No me gusta decirle comunes y corrientes, pero son mujeres como tal, son personas que sienten y padecen, son víctimas, sufren de eso, y que eso no se viraliza, no se visualiza porque eso no son personas famosas como tal. Entonces, como una persona, por su posición como artista, es afectada. Entonces, hay que para hacer el análisis, y ahí la opinión pública juega mucho. ¿Por qué? Porque países como México, país, por ejemplo, hay miles de mujeres que han sido desaparecidas, bueno, por la situación
que está pasando de violencia ya con los cárteles de la droga y la trata de blancas como tal. O, por ejemplo, cómo el femicidio ha sacudido las bases de la sociedad como tal y eso ha generado una serie de respuestas, gracias a Dios, positivas, que a través de la opinión pública se permite, primero, denunciar a los abusadores, a aquellas personas que cometen ese tipo de delitos, dar asesoría legal y emocional a aquellas mujeres que son víctimas de maltrato físico y verbal, y el apoyo a las personas, a las familias que han perdido a una de sus familiares a través lamentablemente, del femicidio. Y eso va a crear una opinión pública en que se está haciendo algo o que no se está haciendo nada, por lo contrario. Esos son ejemplos que quería colocar con ustedes. Y porque a los medios de comunicación hablan de las circunstancias históricas y sociales, y eso es lo que está pasando en el femicidio, lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos sobre las redadas de ICE en Estados Unidos, es una circunstancia histórica y social. No todos los migrantes son delincuentes, la mayoría de los documentados son gente trabajadora que, bueno, por decisiones políticas del presidente Donald Trump, están siendo víctimas de todo eso. Y el auge, lo social, en todo lo social entre Estados Unidos, ha repercutido tanto, bueno, que hay una serie de manifestaciones de ciudades, tanto mayoritariamente a favor de los migrantes, en contra de estas medidas como tal, en ciudades como en estados como California, Illinois, o ciudades específicamente como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, Atlanta, por decir un pequeño resumen de esto. Entonces, la opinión pública, para ir finalizando, siempre está presente en nuestro trabajo como tal. Es importante que nosotros como periodistas, o ustedes como próximos licenciados y licenciadas en comunicación social, siempre van a estar de la mano del pueblo para llevar información y cómo de verdad tratar con mucho respeto a la sociedad a través, respetando la opinión pública y dando a conocer información real y verdadera, de manera que no se cometan los fake news. Hay un término que no recuerdo, que es con las mentiras en las redes sociales como tal, y que eso repercute inmediatamente y daña la reputación y lo honorable, la honorabilidad de las personas como tal. Y hay que recordar que aquellas personas que manipulan la opinión pública referente a una persona están penas por la ley, que es un marco legal muy extenso que penaliza a los agresores y resguarda a las personas que han sido víctimas de este tipo de abusos a través de redes sociales como tal. Eh, Todo esto, esas circunstancias históricas y sociales que se manejan en los medios de comunicación, lo cual no significa que el problema pierda interés, al contrario, tiene mucho relieve como tal porque toca muchas fibras en lo humano. Todo lo contrario, es difícil, por no decir imposible, infravalorar la importancia del papel dominante que ha tenido y sigue teniendo el problema de los efectos, a pesar de que haya tenido los diferentes periodos significativos, cambios de matices y planteamientos de respuestas más o menos conductistas o funcionales, es decir, cómo los medios de comunicación infieren en todo esto. Y la formación académica y correcta que usted es lo que se debe realizar. Hay una serie de investigaciones que, por ejemplo, esto es algo que me llamó mucho la atención, de Elizabeth Nolan Newman, que decía lo siguiente: ella estuvo esto fue una reunión en 1961 que habla qué es la opinión, se están preguntando muchos teóricos qué era la opinión pública, y ella responde, pues yo todavía no sé qué es la opinión pública. O sea, lo responde un participante en una sesión matutina, ya que no era la única persona que se sentía incómodo. Generaciones de filósofos, juristas, historiadores, politólogos, investigadores del periodismo eh, se están jalando los cabellos porque no encontraron una definición clara de lo que es la opinión pública. Ella le sigue en este texto que el año 2003, y cito, y lo lamentable es que no se ha progresado, más bien ha sucedido al contrario. Al pretender definir el concepto de opinión pública, se ha disuelto cada vez más hasta volverse totalmente inútil a efectos prácticos. Entonces, ella dice que la opinión pública eh,
no hay un concepto claro como tal debido a todos los elementos que están presentes dentro, teóricos dentro de la opinión pública. Eh, Ella por aquí lee que Price del año 1994 establece que, o señala que la definición de la opinión pública podemos encontrarla en la que se consideran sus diferentes usos y aceptar que su significado es un asunto de aire de familia, como diría Wittgenstein. Me disculpan el idioma inglés, no alemán. Entre sus múltiples usos a lo largo de un desarrollo histórico, no olvidemos que la opinión pública es un fenómeno comunicativo y psicosocial, aquí lo habla de manera más clara, que depende del contexto histórico y sociocultural. Es decir, dos elementos, histórico y sociocultural, que están íntimamente ligados a nuestra razón de ser, a nuestra genética como personas. Eh, Están en todo momento, ¿por qué? Porque nosotros históricamente pertenecemos a lo que o conocemos un contexto, estamos en un nivel sociocultural y por lo tanto podemos opinar sobre un tema. Y hay personas que no opinan de un tema porque no lo conocen, pero hay opinadores de oficio que lo hacen y eh, influyen de manera negativa, porque aquí hay tres elementos. ¿Quién inciden en la opinión pública? Con esto finalizo. A. Los sujetos o individuos que opinan, como un denominador que siempre sucede. B. El objeto o tema sobre el que se opina. No todos van a opinar sobre, por ejemplo, béisbol, o pádel, o tenis de mesa, o la serie mundial que viene arranca ahorita en octubre. ¿Okay? Cada quien opina el tema que se relaciona, que opina con bases y fundamentos teóricos como tal, porque vive el día a día, conoce el contexto, conoce la realidad. Y está el ámbito o contexto en el que se forma la opinión pública. Por ejemplo, la subida del dólar. Para escuchar la mayor opinión de los efectos, después que me salga de cámara, los efectos de la opinión pública, váyase un fin de semana, camine por un mercado y pulse la opinión sobre el dólar, cómo influye negativamente en el bolsillo venezolano promedio para comprar los productos y cómo hay que hacer de tripas corazón para comprar la mayor cantidad de alimentos y rubros y pagar servicios y, bueno, costear medianamente una vida en, en familia como tal. Entonces, ahí las personas en el contexto inmersas en esa situación histórica, sociocultural, va a entender y va a explicar muy bien su opinión sobre ese tema. Ahora, si usted habla de la ciudad del dólar, un restaurante lujoso, yo creo que no va a tener mucho conocimiento o el nivel indicado como tal para opinar cómo se ve. Bien, gracias por su atención, gracias por estar aquí compartiendo esta clase. Voy a dejar un material en el foro de anuncios y nos vemos en otra oportunidad si así lo permite. Aquí les hablo César Augusto Díaz y nos vemos en otra oportunidad. Se les quiere.